El restaurante Le Jardín brillaba bajo las luces doradas de los candelabros de cristal. Era el tipo de lugar donde cada plato costaba más de lo que Esperanza ganaba en una semana, pero ella había aprendido a moverse entre las mesas con gracia, llevando bandejas de plata como si hubiera nacido para ello. Sus manos, callosas por años de trabajo, sostenían copas de vino que valían más que su renta mensual. Esperanza Morales había llegado a Nueva York desde Guadalajara 5 años atrás, con un sueño en el corazón y apenas $200 en el bolsillo. Ahora, a los 24 años, trabajaba dobles turnos en el jardín para mantener a su madre enferma en México y pagar las clases nocturnas de inglés que tomaba en el centro comunitario. Esa noche de viernes, el restaurante estaba particularmente lleno. Empresarios, políticos locales y herederos de fortunas familiares ocupaban las mesas, sus risas mezclándose con el tintineo de la cristalería. En la mesa principal, cerca del piano de cola negro que decoraba el centro del salón, se sentaba Harrison Blackwell III, un magnate inmobiliario conocido tanto por su fortuna como por su desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Blackwell, un hombre de 50 años con cabello plateado perfectamente peinado y traje italiano hecho a medida, había heredado su imperio de su padre y su abuelo. Nunca había trabajado un día real en su vida, pero se creía con derecho a juzgar a todos los demás. Esa noche celebraba el cierre de un negocio que desplazaría a cientos de familias de bajos recursos de sus hogares, pero para él era solo otra victoria más. Esperanza se acercó a su mesa con profesionalismo, a pesar de que las miradas despectivas de Blackwell la incomodaban. Había aprendido a ignorar esos gestos, eran parte del trabajo. «Buenas noches, señor Blackwell. ¿Desea ordenar algo más?», preguntó con su inglés cuidadosamente practicado, aunque aún se notaba su acento mexicano. Blackwell la miró de arriba a abajo con desdén, luego se dirigió a sus acompañantes con una sonrisa cruel. ¿Escucharon eso? ¡Qué pintoresco acento! Seguramente viene de algún pueblito perdido de México, ¿verdad, querida? Su voz goteaba con descendencia. Los invitados se removieron incómodos en sus asientos. Esperanza sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Solo deseo saber si necesitan algo más, señor». Blackwell se recostó en su silla, disfrutando del momento. «Dime, ¿cómo se llama una chica como tú? ¿María? ¿Carmen? Todos ustedes tienen nombres tan predecibles». «Mi nombre es Esperanza, señor». «Esperanza», repitió, arrastrando las sílabas con burla. «Qué apropiado. Esperanza de conseguir un trabajo mejor, supongo. Aunque dudo que tengas las habilidades para algo más sofisticado». El restaurante había comenzado a quedarse en silencio. Otros comensales voltearon a mirar, algunos con curiosidad morbosa, otros con evidente incomodidad. El gerente del restaurante, Monsieur Laurent, se acercó discretamente, pero Blackwell lo detuvo con un gesto. «No, Laurent. Estoy teniendo una conversación muy interesante con la señorita Esperanza». Se giró hacia ella nuevamente. «Dime, ¿qué otras habilidades tienes? ¿Sabes limpiar? ¿Cocinar? ¿Cuidar niños? Me imagino que esas son las únicas opciones para alguien como tú». Esperanza apretó los dientes. Había soportado comentarios similares antes, pero algo en la arrogancia de este hombre la estaba empujando al límite. «Trabajo honestamente, señor. No veo nada malo en ello». «Por supuesto que no», rió Blackwell. «Pero seguramente tienes otros talentos ocultos. ¿Sabes bailar? He escuchado que todas las latinas nacen sabiendo bailar. O quizás cantar. ¿Tocar algún instrumento?». Sus invitados lo miraron con creciente incomodidad, pero él estaba disfrutando demasiado como para detenerse. La pregunta sobre tocar instrumentos golpeó a Esperanza como un puño en el estómago. Sí, sabía tocar. Había estudiado piano desde los 5 años en la escuela de música de su barrio en Guadalajara. Su maestra, la señora Hernández, había dicho que tenía un talento extraordinario. Había ganado concursos locales, había soñado con estudiar en un conservatorio. Pero la enfermedad de su madre y la situación económica habían enterrado esos sueños bajo la necesidad de supervivencia. «¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato?», se burló Blackwell. Esperanza miró hacia el piano de cola, luego de vuelta a Blackwell. Algo se encendió en sus ojos. «Sí, sé tocar piano».
Blackwell soltó una carcajada genuina. ¿En serio? ¿Tú? ¿Una mesera mexicana sabe tocar piano? Se dirigió a sus invitados. Esto será divertido. ¿Sabes qué, Esperanza? Te haré una propuesta. Si realmente sabes tocar piano, ven aquí y demuéstralo. Si logras tocar algo decente, te daré una propina de $500. Pero si fracasas, si haces el ridículo como estoy seguro que pasará, renuncias inmediatamente. ¿Trato hecho? El restaurante completo estaba en silencio ahora. Monsieur Laurent parecía a punto de intervenir, pero Esperanza levantó una mano para detenerlo. $500 era más de lo que ganaba en 2 semanas. Con ese dinero podría enviar algo extra a su madre para sus medicinas. Trato hecho, dijo con voz firme. Blackwell aplaudió con sarcasmo. Excelente. Todos, pongan atención. Estamos a punto de presenciar un espectáculo. Esperanza caminó hacia el piano con pasos medidos. Cada pisada resonaba en el silencio del restaurante. Cuando llegó al instrumento, se detuvo por un momento, mirando las teclas blancas y negras que no había tocado en años. Sus manos temblaron ligeramente mientras ajustaba el banco. Se sentó y colocó sus dedos sobre las teclas. Por un momento, no pasó nada. El silencio era ensordecedor. Blackwell sonreía con anticipación, seguro de su victoria. Entonces, Esperanza cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran. Recordó las tardes en la pequeña escuela de música, las horas de práctica, las palabras de aliento de la señora Hernández. Recordó por qué había amado tanto la música, porque había sido su refugio en los momentos más difíciles. Sus dedos encontraron las teclas, y las primeras notas de Clair de Lune de Debussy llenaron el aire. El cambio fue inmediato. La sonrisa burlona se desvaneció del rostro de Blackwell. Las primeras notas eran tentativas, como si Esperanza estuviera recordando el camino de vuelta a casa. Pero pronto, la música comenzó a fluir con una belleza que cortaba el aire como seda. No era solo la técnica, aunque esa era impecable. Era la emoción que Esperanza vertía en cada nota. Años de dolor, de nostalgia, de sueños diferidos se transformaron en melodía. La música hablaba de madrugadas trabajando, de lágrimas derramadas en silencio, de una madre enferma a miles de kilómetros de distancia, de sacrificios hechos por amor. Los comensales del restaurante estaban hipnotizados. Algunos tenían los ojos húmedos, otros contenían la respiración. Monsieur Laurent se había acercado sin darse cuenta, sus ojos brillando de emoción. Pero nadie estaba más impactado que Harrison Blackwell III. El hombre que había vivido toda su vida rodeado de lujo, que había asistido a conciertos en el Carnegie Hall y la Met, que se consideraba un conocedor del arte, no podía creer lo que estaba escuchando. Esta simple mesera mexicana tocaba con una profundidad emocional que él nunca había experimentado, ni siquiera en los músicos más reconocidos que había escuchado. Esperanza terminó Clair de Lune, y, sin pausa, se deslizó hacia la campanilla de Liszt. Si antes había demostrado su sensibilidad musical, ahora mostraba su virtuosismo técnico. Sus dedos volaban sobre las teclas con una agilidad que desafiaba la creencia. Las notas cascaban como agua sobre piedras, cada una perfectamente articulada, cada pasaje ejecutado con una precisión que habría hecho llorar de orgullo a cualquier maestro. Las personas en el restaurante habían dejado de cenar. Algunos habían sacado sus teléfonos para grabar, pero la mayoría simplemente escuchaba, transportada por la música. Blackwell se había puesto pálido. Sus manos, que momentos antes gesticulaban con arrogancia, ahora temblaban ligeramente. Algo en su interior se estaba desmoronando, algo que había construido cuidadosamente a lo largo de décadas. Su sentido de superioridad, su convicción de que el dinero y la posición social determinaban el valor de una persona. Esperanza terminó Liszt y, después de un breve silencio, comenzó algo completamente diferente. Las primeras notas de Recuerdos de la Alhambra de Tárrega, adaptada para piano, llenaron el aire. Pero esta vez, agregó su propio toque. Melodías que había escuchado de niña en las calles de Guadalajara, ritmos que llevaba en la sangre, armonías que hablaban de su herencia, de su cultura, de su pueblo. Era una fusión hermosa entre lo clásico y lo popular, entre lo europeo y lo latinoamericano. Era la historia de Esperanza contada a través de la música, una mujer que había cruzado fronteras, que había adaptado y crecido,
que había mantenido sus raíces mientras abrazaba nuevas influencias. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el aire, el silencio que siguió fue tan intenso que se podía escuchar el latido de los corazones. Esperanza mantuvo sus manos sobre las teclas por un momento más, respirando profundamente, regresando lentamente del mundo de la música al restaurante. Luego, como si despertara de un sueño, levantó la vista hacia Blackwell. El magnate inmobiliario estaba de pie, pero ya no era el hombre seguro de sí mismo de antes. Sus ojos estaban húmedos, su expresión era una mezcla de asombro, vergüenza y algo que no había sentido en décadas: humildad. El restaurante estalló en aplausos. No fue un aplauso cortés de restaurante elegante, sino una ovación genuina, emotiva. Personas se levantaron de sus asientos, algunos gritaban «¡Brava!», otros simplemente aplaudían con lágrimas en los ojos. Monsieur Laurent fue el primero en acercarse a Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mademoiselle, en mis 30 años en este negocio, jamás he escuchado algo tan hermoso. ¿Dónde estudió?». Esperanza sonrió tímidamente, aún procesando lo que había ocurrido. «En mi barrio, en Guadalajara. Mi maestra se llamaba señora Hernández». Blackwell finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro. Yo no sabía». Se acercó lentamente, como si se moviera en un trance. «¿Cómo es posible que alguien con tu talento esté trabajando como mesera?». Esperanza lo interrumpió suavemente. «Porque la vida a veces nos lleva por caminos diferentes a los que soñamos. Porque mi madre necesita medicinas que son muy caras. Porque tuve que elegir entre mi sueño y mi familia, y elegí a mi familia». Blackwell se sentó pesadamente en una silla cercana. «Pero es un desperdicio, es un crimen. Alguien con tu talento debería estar en los mejores escenarios del mundo. No sirviendo a gente como usted», terminó Esperanza, sin amargura, solo con una tristeza serena. Las palabras golpearon a Blackwell como una bofetada. Se dio cuenta de lo que había hecho, de lo que había estado a punto de hacer. Había estado dispuesto a humillar a esta mujer extraordinaria solo por diversión, solo para sentirse superior. «Señorita Morales», dijo, usando su apellido por primera vez, «yo quiero disculparme». «No, eso no es suficiente. Quiero hacer algo más que disculparme». Esperanza lo miró con curiosidad, pero sin esperanza. Había conocido a demasiados hombres ricos que hacían promesas vacías después de momentos de culpa. Blackwell sacó su teléfono y marcó un número. «¿Marcus? Soy Harrison». «Sí, sé que es tarde». «Escucha, necesito que contactes a Juilliard mañana temprano». «Sí, la escuela de música. Quiero establecer una beca completa». «No, más que eso, quiero que sea una beca integral, matrícula, gastos de vida, todo». Hizo una pausa, mirando a Esperanza. «Y necesito que incluya fondos para gastos familiares médicos». Esperanza sintió que sus piernas se debilitaban. «Señor Blackwell, no puede». «Puedo, y lo voy a hacer. Pero hay más». Se dirigió a Monsieur Laurent. «Laurent, ¿cuánto le pagas a tus mejores músicos para tocar aquí los fines de semana?». «Bueno, dependiendo de su experiencia, entre $500 y $1,000 por noche». «Señorita Morales, si está dispuesta, me gustaría contratarla para tocar aquí todos los viernes y sábados por la noche». $1,000 por noche, más propinas. Y no tendrá que servir mesas nunca más. Esperanza se llevó las manos a la boca, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Pero por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Blackwell se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos. «Porque esta noche me demostraste que he estado viviendo mi vida completamente equivocado. He juzgado a las personas por su origen, por su trabajo, por su acento, sin darme cuenta de que estaba rodeado de seres humanos extraordinarios que yo era demasiado arrogante para ver». La miró directamente a los ojos. «Tú tienes más talento, más dignidad y más valor que yo jamás tendré. Y si puedo ayudar a que tu música llegue al mundo, quizás pueda comenzar a reparar el daño que he hecho, no solo contigo, sino con tantas otras personas». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esperanza ahora. «Señor Blackwell, yo. Harrison. Por favor, llámame Harrison. Harrison, no sé qué decir. Di que sí. Di que tomarás la beca, di que tocarás aquí.
Y por favor, perdóname por cómo te traté. No hay excusa para lo que hice. Esperanza miró a su alrededor. Todo el restaurante la observaba con expectación. Monsieur Laurent asentía entusiastamente. Los otros comensales sonreían, algunos aún limpiándose las lágrimas. Sí, susurró, luego más fuerte. Sí, aceptó. El restaurante estalló en aplausos nuevamente. Pero esta vez, Blackwell también aplaudía, con una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Esa noche, Esperanza tocó 2 piezas más antes de que el restaurante cerrara. Cada nota era una celebración, cada acorde una promesa de nuevos comienzos. Cuando finalmente se preparaba para irse, Harrison se acercó una última vez. Esperanza, hay algo más que me gustaría preguntarte. Sí, ¿podrías enseñarme algunas de esas melodías mexicanas que incorporaste? Me gustaría aprender más sobre tu cultura, sobre tu música. Esperanza sonrió, la primera sonrisa verdaderamente feliz que había tenido en años. Sería un honor, Harrison. Mientras salía del restaurante esa noche, Esperanza miró hacia arriba, hacia las estrellas apenas visibles en el cielo de Nueva York. Por primera vez en años, se sintió llena de esperanza real. Su nombre, que su madre había elegido con tanto cuidado, finalmente se había convertido en profecía. Al día siguiente, cuando llamó a su madre para contarle las noticias, doña Carmen lloró de alegría. «Mija, siempre supe que tu música te llevaría lejos. La señora Hernández estaría tan orgullosa. Mamá, la señora Hernández tenía razón sobre algo que me dijo hace años». «¿Qué te dijo, mija?» «Me dijo que la música no es solo técnica. Me dijo que la música verdadera viene del corazón, de nuestras experiencias, de nuestro dolor y nuestra alegría. Me dijo que cuando tocara desde el alma, el mundo escucharía. Y tenía razón, ¿verdad?» Esperanza sonrió, sus dedos encontrando automáticamente las teclas del pequeño teclado que había comprado años atrás. «Sí, mamá, tenía razón». 6 meses después, Esperanza Morales se presentó en el Carnegie Hall como parte de un concierto benéfico que Harrison Blackwell había organizado para recaudar fondos para programas de música en escuelas de comunidades de bajos recursos. En el público estaban su madre, que había viajado desde México para verla, la señora Hernández, que había sido invitada especialmente, y Harrison, quien había aprendido a tocar Cielito Lindo en piano como regalo para ella. Esa noche, Esperanza tocó las mismas piezas que había tocado en Le Jardín, pero esta vez para una audiencia que la conocía, que la respetaba, que había venido específicamente para escuchar su música. Y cuando terminó con su interpretación de Recuerdos de la Alhambra fusionada con melodías mexicanas, la ovación duró 10 minutos completos. Al final de la noche, mientras firmaba autógrafos y saludaba a admiradores, Esperanza reflexionó sobre lo extraña que había sido su jornada. Un momento de humillación había resultado ser el punto de inflexión de su vida. A veces, pensó, las bendiciones llegan disfrazadas de pruebas. Harrison se acercó cuando la multitud finalmente se dispersó. ¿Sabes lo que he aprendido de ti, Esperanza? ¿Qué? Que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que puede dar al mundo. Y tú le has dado al mundo algo invaluable, tu música, tu corazón, tu alma. Esperanza sonrió, pensando en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por su música, en los jóvenes estudiantes que ahora tendrían oportunidades gracias a la fundación que Harrison había establecido, en las familias que habían sido ayudadas por los conciertos benéficos. No, Harrison. Lo que he aprendido es que todos tenemos música dentro de nosotros. Solo necesitamos encontrar el valor para dejarla salir, y la sabiduría para usarla para sanar al mundo. Mientras salían del Carnegie Hall esa noche, Esperanza Morales ya no era la mesera silenciosa que había sido humillada en un restaurante elegante. Era una artista reconocida, una defensora de la educación musical, y una mujer que había transformado no solo su propia vida, sino la vida de muchos otros. Pero más importante que todo eso, seguía siendo la misma mujer que tocaba desde el corazón, que encontraba belleza en el dolor, y que creía en el poder de la música para cambiar al mundo, una nota a la vez. Y en las noches silenciosas, cuando se sentaba al piano en su nuevo apartamento con vista al Central Park, Esperanza aún podía escuchar la voz de la señora Hernández. «Mija, cuando toques desde el alma, el mundo escuchará». El mundo había escuchado,
Y seguía escuchando.